Listo. Ya hablamos en clases anteriores sobre todo lo que era el racismo, la discriminación, hablamos de los tipos de discriminación y hoy ya nos toca platicar sobre un poquito sobre los ejes que debería de abordar todo Estado, sobre todo un Estado que tiene la característica como el nuestro de ser un Estado multicultural y multiétnico, y nos hace referencia de algunas situaciones basadas en legislación internacional que ustedes ya tuvieron que leer porque se los dije que tenían que leerlo para esta clase. Y alguien que me apoye leyendo esta diapositiva, por favor. Estoy bien, licenciado. Creo que ahorita está. Dice protección contra la discriminación. La discriminación es condenada y tiende a protegerla la legislación internacional en materia de derechos humanos. En la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en el artículo 8, numeral 1, se regula la creación de un comité integrado por 18 expertos independientes elegidos por los estados, parte entre sus nacionales, los cuales ejercerán sus funciones a título personal. En la constitución del comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como de los principales sistemas jurídicos. Muchas gracias. ¿Por qué nacen este tipo de órganos asesores en materia de derechos humanos enfocados en el ámbito de la discriminación? Porque la característica de Guatemala, aunque no es común, no somos el único país en el mundo que tiene una característica multiétnica. Lo podemos ver en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, pero también encontramos países, por ejemplo, en Nigeria, que a pesar que todos ustedes verán que son personas de raza negra, e incluso hay varias etnias o varias que pertenecen a diferentes tribus y que obviamente eso hace que tengan diferentes características. También lo vamos a encontrar en Nueva Zelanda, donde están las tribus originarias, los polinesios, por ejemplo, también, y donde también encontramos a aquellas personas que son inmigrantes de otro país y que se han ido a establecer al mismo. Y que obviamente, bajo las características que tiene la sociedad en el mundo hoy por hoy, se ha enfocado mucho en dar a entender que aquellas personas que pertenecen a cierto grupo étnico tienen cierta supremacía sobre otros que tienen otras características diferentes. Derivado de ello es que el derecho internacional ve la necesidad de impulsar normativas que obliguen a los estados a tomar aquellos mecanismos para poder abordar esos temas, porque This call is now being recorded. Realmente situaciones como por ejemplo lo que vemos en Guatemala y en otros países de Latinoamérica, donde las comunidades indígenas son aquellas que más reciben vulneraciones en materia de derechos humanos, solo nos demuestran que la necesidad de estas normativas es imperante. Por ejemplo, vemos lo que ha pasado en Bolivia, en Perú, en el mismo Chile, en mismo Argentina, que con el pasar de los años han ido erradicando esa presencia tan importante que tendrían sus pueblos originarios. Hoy cuando pensamos, por ejemplo, en un país como Chile, no pensamos precisamente en una persona de origen con ascendencia indígena, ni cuando pensamos en Argentina. Cuando pensamos en Argentina, pensamos más en personas con ascendencia alemana o italiana. En Brasil, de igual forma, se han ido perdiendo esas raíces y sobre todo la importancia, la protección que se le debería dar a estos grupos sociales. Y sobre todo que en Guatemala, siendo un territorio tan pequeño, tengamos una multiculturalidad y una multietnicidad bastante importante y bastante amplia. Siguiente, compañero, por favor. Ahora hablemos sobre la asimilación y etnocidad cultural. ¿Alguien que me ayude a leerla, por favor? Yo, licenciado. Adelante. Asimilación y etnocidio cultural. Para estudiar las instituciones de asimilación y etnocidio cultural, se debe comprender el de cultura. Cultura proviene del latín cultura, que significa cultivo, o sea, se relaciona con la agricultura. Actualmente cuenta con varias acepciones, pero en las ciencias sociales, de conformidad con la Enciclopedia Universal CEISA,
Tomo 2, se entiende por cultura al gesto de transformar, ennoblecer la naturaleza, tomando la palabra naturaleza en su más amplio sentido de realidad total dada, incluido el hombre. Excelente. Muchísimas gracias, compañera. Entonces, acá vemos nosotros sobre cuando nos referimos a asimilación y etnocidio cultural. Leámoslo nuevamente para desglosar sobre todo los términos más importantes que encontramos en esta lectura. Dice, para estudiar las instituciones de asimilación y etnocidio cultural, se debe comprender el de cultura. Debemos de entender que una de las principales características que tiene cualquier estado o de las mayores riquezas es la cultural, que es lo que los hace diferente a los demás estados, porque si no fuéramos homogéneos. Pero lo interesante es ver que a pesar de que a veces somos estados, que somos vecinos, que tenemos una cercanía bastante importante, tenemos rasgos culturales que nos diferencian. Y eso es muy importante, porque es parte de la naturaleza propia de un estado, y en la cual el estado se debería de organizar para la protección del mismo. Pero sabemos que, sobre todo en una época de tanta globalización, la injerencia de nuevas corrientes y nuevos pensamientos ha hecho de que la cultura ha tomado un giro de ser más occidental, muy fijada en esa adaptación que hemos tenido o lo que impone como moda Estados Unidos principalmente, que es uno de los estados que más injerencia tiene sobre nuestro. Hablábamos un poco del origen, de la etimología de la palabra, pero vamos a donde dice, actualmente cuenta con varias excepciones, pero en las ciencias sociales, de conformidad con la Enciclopedia Universal, CEISA, toma dos. Se entiende por cultura el gesto de transformar la naturaleza, tomando la palabra naturaleza en su más amplio sentido de la realidad total dada, incluida en el hombre. No podemos hablar de una cultura si no existen las personas, si no existe el ser humano. El ser humano es un elemento importantísimo dentro de un ámbito cultural, tan importante como cuando hablamos de un estado. No podemos hablar de un estado sin población, pero tampoco podemos hablar de cultura sin individuos. Y sabemos que una de las principales riquezas que tenemos como estado en Guatemala es esa característica multicultural que proviene principalmente de los pueblos indígenas, porque son las que más arraigado tienen y las que más han sabido trasladar esas enseñanzas desde el tiempo colonial hasta la fecha. Siguiente, mi amigo. Hablemos un poco sobre la protección. Me moviste por ahí la presentación, vamos a ver. Siguiente, vamos a ver. Siguiente. Para abajo, mi amigo. Siguiente. Vamos a hablar un poco del etnocidio cultural, pero esto se lo voy a dejar a mi amigo Fernando para que lo culmine, porque ya es hora que mi amigo Fernando se vaya también preparando para la docencia. Entonces, y esa sería la última presentación previo a podernos evaluar. Por favor, es eminentemente necesario que ustedes puedan leer la normativa internacional en materia de protección a los pueblos indígenas. Dos normativas hemos abarcado en el curso. Una, esta que les dejé en la última clase, y también la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Guatemala por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy. Las dos van a estar sujetas a evaluación, por lo cual les sugiero que la lean. Adelante, Fernando, te dejo ahí con los compañeros. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, compañeros. Como bien decía el licenciado, ¿verdad? Nos toca hablar ahora acerca del etnocidio cultural. Pero bien antes me gustaría saber, compañeros, para ustedes, ¿en qué consiste el término etnocidio? ¿Alguien me pudiera explicar, por favor? ¿O me pudiera dar su propia definición o concepto del término etnocidio? Disculpa, Buenas noches, licenciado. Buenas noches. A ver, vamos con... ¿Quién habló? Perdón, ¿quién fue la señorita que habló primero? Disculpe. Y después...
Fui yo. Muy bien, sí. Para mí etnocidio es como la destrucción de la cultura de un pueblo. Muy bien, es correcto, así es. Ahora, compañero, creo que fue el compañero Juan Francisco y luego Werner. Sí, perdón, yo solo era para hacer un comentario que hay, me parece que hay uno o varios compañeros que lo sacó de la reunión y no han logrado conectarse de nuevo por si fuera posible que les dieran acceso. Bueno, depende del licenciado, no sé, licenciado, disculpe. Pero si habían ingresado, tuvieron que haber ingresado de una vez directamente. Pide acceso cuando uno está ingresando hasta ahorita. Ok. Gracias, mi estimado. Okay. Continúa, por favor, mi amigo. Muy bien, estimado Werner, por favor, ¿me pudieras dar tu definición? Pues un poco de acuerdo con lo que decía la compañera, ella decía que era la destrucción de la cultura de un pueblo, si no escuché mal, pero es la destrucción en sí del pueblo completo, ¿verdad? Con todas sus características que lo constituyen, sería Correcto. lo que yo entiendo por etnocidio. Así Gracias. es, así es, Mero, perfectamente, 100 puntos para los dos. Consiste en nada más y nada menos, que en la destrucción de un grupo étnico o de su cultura, muy bien. Y si nos damos cuenta, desde hace muchos años atrás, antes, más bien dicho, hace 530 años, como dice la diapositiva, ¿verdad? Muchos varios, al ser sometidos por la corona curso que ustedes llevarán en sexto semestre llamado Derecho Agrario y Ambiental, se hablaba un tema muy importante que era en relación a las tierras, que el día de hoy ustedes me pudieran dar una pequeña opinión al finalizar, ¿verdad? Y es, ¿ustedes creen que aparte de apropiarse de las tierras, de los pequeños pueblos, de las pertenencias que poseían los antiguos residentes de ese tiempo, ¿ustedes creen que no consistió también en una destrucción? Claro que sí, les comento por qué. El hecho de no haberse dado la destrucción masiva de una propiedad, como por ejemplo una casa, una escultura, una estatua, el hecho de no haberse destruido, más bien el haberlo arrebatado, también se dio una destrucción debido a qué? Que le arrebataron a esa sociedad de ese momento lo que es la identidad, su propia personalidad. En eso consistió una pequeña parte del etnocidio. Ahora bien, en la diapositiva que me gustaría leer, dice, el etnocentrismo debe entenderse como una concepción del mundo en la que se considera que el grupo al que se pertenece es el centro y los demás grupos son pensados por referencia a este como elogio de lo propio y desprecio de lo ajeno. Ok, perfecto. Ahora yo les quiero hacer un comentario. El día de hoy, con el tema que mencionó el licenciado, que se da en Chile, en Perú, en los países que conforman Latinoamérica, o más bien, tomando un ejemplo como anillo al dedo, lo que pasó derivado del conflicto armado interno. Si bien se dan cuenta el día de hoy, compañeros, ya estamos cerca de las elecciones y hay un personaje muy importante que sabemos que su antecesor, o más bien su procreador, estuvo involucrado con el conflicto armado interno que se dio aquí en Guatemala. Y sabemos de quién estamos hablando, de Efraín Ríos Montt. A mi criterio personal, lo que se dio en ese momento aquí en Guatemala es etnocidio. ¿Por qué? Porque se arrebató la cultura, la identidad, la personalidad que se dio mejor dicho, en ese momento con los pueblos, con los antiguos pueblos, ¿verdad? Que aún existen el día de hoy. Pero yo quiero saber, compañeros, para ustedes una opinión crítica y concreta y lo más objetiva posible de esta situación, si ustedes consideran que hasta el día de hoy Guatemala sí o no está atravesando esta misma situación. ¿Qué podemos sacar de esta comparación? Adelante, por favor. ¿Podría afirmarse que sí está atravesando por esta misma situación?
con la única diferencia que los métodos han cambiado. Correcto, así es. Antes la violencia, el terror eran las armas principales de estas personas para pues hacer desaparecer a estos grupos que conformaban la sociedad. Hoy son un poco más sutiles tal vez para tratar esos temas, pero de igual manera continúan siendo marginados en forma extrema. Es mi criterio y mi pensar, licenciado. Gracias. Exacto, es perfecto. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Disculpa. Werner Estuardo Hernández. Perfecto, Werner. Perfecto, gracias. La verdad es, estoy de acuerdo. El día de hoy han cambiado los métodos. Ahí sí que les doy un ejemplo así, otro ejemplo, como anillo al dedo. No sé si se recordarán por el 2019 o 2020, creo que antes de iniciar la pandemia, se dio el caso de una señora quichelense, que fue a solicitar con el tema del recibo de luz, de que les estaban dando un pequeño bono. Les estaban dando un bono de 250 quetzales y ella salió en las noticias que fue marginada por el hecho de ser quichelense y ella estaba cumpliendo los requisitos que solo, según ellos, estaban indicando los de la compañía eléctrica, más bien, y el ministerio, vamos a ver qué ministerio era. Ya se me fue el nombre del ministerio, pero estaban indicando que ella no aplicaba por el solo y simple hecho de no ser originaria de la ciudad capital, cuando más bien el derecho era para todos, y ahí nos podemos dar cuenta un ejemplo de etnocidio, que están destruyendo con el simple hecho de negarle el simple derecho a un pequeño bono. Eso es etnocidio también, y les voy a decir por qué. Porque la están excluyendo, la están marginando, están haciendo atrás, haciendo de menos lo que es su propia identidad cultural. Y eso está mal, Por eso yo hacía mención hace años atrás, cuando se dio el conflicto armado interno, en los tiempos de Efraín Ríos Montt. Si se dieron cuenta, muchos originarios de los departamentos, de los pueblos, eran perseguidos por el simple hecho de seguir con las mismas creencias, por su ideología cultural. Podemos involucrar que algunos tenían distintas ideologías políticas que perseguían un buen bien común para esas sociedades. Como les digo, eso es un entorno político, pero si bien lo vemos, el día de hoy, con los tiempos de antes, sí se pueden comparar. Se pueden comparar que todavía se sigue dando etnocidio cultural. Es por eso que yo les digo, el día de hoy se utilizan mecanismos de opresión distintos con el fin de seguir acabando la identidad cultural. Cuando Guatemala es rica en conocimiento, en etnia, en ideología y otros aspectos que hacen el sentir y la personalidad de nuestras raíces, de nuestra costumbre. Porque yo les puedo decir esto, nosotros somos originarios también de los antiguos mayas. Estamos nosotros mismos destruyendo nuestra propia cultura con el simple hecho, un ejemplo, de negarle, por ejemplo, a los que se paran en los semáforos, un ejemplo, o en las pasarelas, que nos piden un quetzal o 25 centavos. ¿Con qué fines lo harán? No lo sé. Pero ahí estamos ejecutando también etnocidio, no necesariamente utilizando la fuerza, la violencia, las armas, ¿no? Con el simple hecho de hacer un menosprecio. Es etnocidio también. Estamos rechazando a la gente de nuestra propia cultura. Mi amigo, ahí tal vez quiero agregar una cosa. Sobre todo, quizás una de las mayores violaciones que pudieron haber sufrido nuestros pueblos indígenas fue el cómo fueron arrebatadas sus creencias religiosas.
Exacto. Cómo algo que es tan importante como para cualquier grupo social como lo es su fe, sus dioses, cómo la cristiandad por medio de los españoles vino a ser impuesta, y que hay dos momentos históricos importantes que lo platicábamos en la clase anterior en cómo se impone la religión. Una es el momento de la conquista y con la llegada de la religión católica, y la otra es la llegada de la religión cristiana protestante durante mediados de los gobiernos liberales, y sobre todo en un momento donde la religión era trascendental para mantener el dominio de las personas. Primero se les llega arrebatando por medio de la fuerza, imponiendo la cristiandad, y luego viene nuevamente la religión a jugar un papel trascendental de manipulación y de control en muchos de los casos, para evitar que estos pueblos que incipientemente se empezaban a organizar en contra de las arbitrariedades que muchas veces el Estado había cometido contra ellos, nuevamente a través de la religión lograron en muchos lugares apagar este movimiento. Entonces, creo que si un genocidio fue más grave, fue el tema religioso, el cómo su fe, sus creencias fueron arrebatadas y también estigmatizadas, porque muchas personas se les comenzó a meter que lo que ellos hacían era brujería o saber qué tipo de rituales, cuando ellos tienen todo el derecho de adorar a sus propios dioses. Únicamente, amigo, gracias. Perfecto, bienvenido. Gracias, Lick, de verdad. Es un tema muy interesante. Estamos involucrando y englobando, mejor dicho, religión y cosmovisión. Porque si pueden decirme el día de hoy, todavía somos juzgados. Un ejemplo podemos tomar en Nicaragua el año pasado. El año pasado estaban siendo perseguidos los cristianos evangélicos, cristianos católicos, si mal no incluyo también mormones, testigos, por estar infiriendo en ámbitos políticos. Y si recordamos bien, todo Centroamérica también goza de la libre emisión y expresión del pensamiento. Pero fíjate, amigo, que ahí creo que lo más delicado es cuando por el tema de tu etnia se te estigmatiza. Que es quizás de los mayores retos que hemos tenido en Guatemala por el hecho de nuestra característica de tener una población principalmente indígena. A diferencia de Costa Rica, Nicaragua y otros países centroamericanos, donde la población indígena es o inexistente o muy pequeña. Claro, no es porque no haya habido población indígena ahí cuando fueron descubiertos y conquistados estos territorios. En el caso de Costa Rica es porque fueron erradicados estos grupos indígenas como una forma de generar un territorio homogéneo. En nuestro país, si no fueron erradicados, no es porque la población española criolla que viene acá no lo hubiera querido hacer, simplemente porque la mano de obra indígena era necesaria para continuar con los cultivos que en ese momento eran tan importantes, como por ejemplo la cochinilla, el cacao, posteriormente el café y otros cultivos que eran importantes para exportar a Europa. Pero en otros países pues se decidió traer mano de obra de gente traída de África para cubrir ciertas labores. Aquí en Guatemala, bajo la figura de la encomienda, se dejan las personas indígenas, pero no solo se les fue arrebatada su dignidad, sino también sus creencias, estigmatizando sus creencias con situaciones paganas o situaciones que iban en contra de la fe cristiana, no respetando quizás uno de los principales baluartes que tiene un ser humano, que es el derecho de la autodeterminación, que significa creer en lo que yo quiero, creer en lo que yo deseo creer y no tener que ser impuesto. Hoy por hoy, como el amigo lo dice, mi amigo Fernando, la forma de manipular ya no es tanto por la fuerza. Hoy estamos en un contexto de una gran lluvia de información que hace que las personas comiencen a perder esos nexos culturales tan importantes. Hoy por hoy vemos, por ejemplo, grupos indígenas en Guatemala que están prácticamente al borde de la extinción, como son los Xincas. Los Xincas y el idioma Xinca es un idioma que actualmente ya se habla muy poco o ya muy puntualmente con algunas personas. Eso es parte de ese proceso de genocidio cultural y donde una cultura más occidental como la nuestra está devorando la otra.
Eso sería todo, mi amigo Fernando. Te dejo, Sonia, adelante. Dice que me robó las palabras justo al punto que quería llegar. Gracias Sonia, por su, levantada la manita. gracias por su intervención. Por favor, compañero, compañera. Sí, licenciados. Fíjense, yo soy indígena, yo soy de la cultura maya y lamentablemente pues también ya la propia población va perdiendo toda la esencia cultural, toda la expresión cultural debido a la influencia de otras culturas e incluso fuera del país. Entonces, lamentablemente, pues ya quedan muy pocos abuelos y abuelas que conocen realmente las raíces culturales de nuestro pueblo, y aunque ellos insistan en quererlo transmitir, por todo esto que se ha mencionado en las clases anteriores y hoy, la discriminación, el racismo, influye en la persona en querer encajar en un grupo, entonces pues pierdo lo que esencialmente o culturalmente soy para poder encajar a cierto grupo. Lamentablemente, pues también se evidencia ya en los niños. Yo soy docente y yo le digo mucho a mis estudiantes en primaria, recordamos todo lo que realmente ha pasado a lo largo de la historia en cuanto a nuestra cultura, en cuanto a nuestra población, y muy pocas cosas ellos saben, pero porque ya sus padres pues no se los transmiten, porque ya no le ven esa importancia y por qué debería de saber o algo así, o porque, por ejemplo, inclusive el dominio del idioma maya, ya son muy pocos niños los que inclusive lo entienden, entonces ahí hasta ya hay un signo de alerta, porque, por ejemplo, en mi generación la mayoría de personas aún entienden el idioma, por lo menos todavía se entiende, aunque no lo hablen, pero ahora ya existen varios niños que ya ni lo entienden, entonces también la misma población ya está perdiendo todo esto y pues se va también perdiendo la cultura en la misma comunidad y forma parte de esto, de este etnocidio cultural, porque ya la influencia de todos esos problemas sociales ha influido en la pérdida de la cultura de la persona. Es correcto, así es, compañera. Ahí sí fabulosa exposición, como usted lo dijo, desde la escuela, desde el hogar, mejor dicho, que es la primera escuela en donde tenemos que ser inculcados, donde tenemos que aprender a respetar la personalidad, la opinión, la identidad de cada ser humano, de cada persona, de cada individuo que conforma esta sociedad, porque ahora bien, como decía la compañera, son muy pocos los que hablan, mejor dicho, el idioma maya, porque si bien nos va en algunos colegios, ¿qué es lo que están enseñando? El cachiquel. No le dan más prioridad a una lengua extranjera, que es el idioma inglés, y no estoy en contra que se les enseñe a los estudiantes el idioma inglés, pero ¿por qué no darle prioridad a nuestras propias lenguas? El idioma maya, el idioma cachiquel, el idioma xinca, que es nuestra lengua mater, si lo vemos de esta manera. Ahora bien, un tema ya antes, que ya nos quedan solo 10 minutos para finalizar. Como decía el licenciado, con el tema de la religión y la compañera con el tema de la influencia. Nos estamos el día de hoy haciendo creer un concepto erróneo, porque con el solo hecho de no respetar, de no defender, de no proteger los derechos de los pueblos indígenas, estamos haciendo etnocidio cultural. ¿Por qué? Porque estamos rechazando, no se está peleando la identidad que forma parte del estado de Guatemala, que se deriva y se origina de los antiguos pueblos mayas, indígenas, xincas, garífunas, ¿verdad? ¿Saben qué les iba a pedir, compañeros? Hay una película que les va a dar mucho sentido a este tema, con el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Quiero que por favor en algún momento, tal vez ahorita en sus vacaciones, vean la película Tron el Legado,
Tron el legado y Tron Pricing. Se las aconsejo. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver el tema de religión, de opiniones, creencias. Es importante que lo vean. Con que vean la película es más que suficiente. Se las dejo para que... No les voy a preguntar ni nada, pero tiene mucho sentido. Todo esto que hemos hablado de temas anteriores hasta el día de hoy. Temas relacionados con la discriminación, el etnocidio, el genocidio, el rechazo que se le ha manifestado a los pueblos guatemaltecos. Es importante que empecemos a crear conciencia de que nuestros pueblos tienen las mismas garantías constitucionales que nosotros. Porque si seguimos así, discúlpenme, los siguientes que vamos a ser extinguidos vamos a ser nosotros, nuestra sociedad, la ciudad capital, por el rechazo, la excepción que se les está dando. Porque como lo decía la compañera, ¿cómo es eso que hay pocos niños que el día de hoy todavía siguen hablando la lengua maya? Y nosotros seguimos en el mismo error, cayendo, ¿verdad? Es cierto, los mecanismos de opresión han cambiado, tal vez, vuelvo y digo, no es la violencia, no es la fuerza, pero con el simple hecho de hacer un mal gesto, estamos realizando etnocidio. Muy bien, compañeros, creo que eso sería todo por el día de hoy. Gracias, amigo Fernando. Consejo, por favor, chicos, mencioné 2 normas que ya tendrían que tener anotadas. Y son idiomas. Justamente, el término no son lenguas, son idiomas. A partir de una reforma a nivel legal que se hizo entre nuestra normativa, ya no son lenguas, sino son idiomas lo que se hablan en Guatemala. No recuerdo el número, 20 y algo, el número de idiomas que están oficialmente registrados en Guatemala. La diferencia entre la característica que tiene un idioma es la capacidad o que se puede escribir y se puede hablar. Tiene las 2 características. Cuando antes se decía dialecto era porque únicamente se podía hablar, pero no tenía escritura. Los idiomas de origen maya tienen la característica que sí tienen escritura. 22, muchísimas gracias. Me decía que eran 20 y algo. Entonces, por favor, lee las normas, las leyes, la legislación internacional que les dije, porque sí va a ser materia de examen y posiblemente vale más de la mitad del examen. Entonces, únicamente les agradezco bastante y les deseo un buen descanso, porque creo que el viernes ya no nos miramos. Sí, así es, licenciado. Por favor, no se vayan a desconectar, compañeros. Estaré enviando el respectivo enlace de asistencia. Les hago el